Hola, ¿qué tal? Yo soy el alumno Pérez Juárez José Miguel del grupo 5502 de la materia de Fundamentos de Bases de Datos. Hoy les voy a presentar el tema de arquitectura de base de datos y arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Ok, en 1975 el comité ANSI Spark propuso un estándar para la creación de sistemas de base de datos basados en una arquitectura de tres niveles, que resulta muy útil a la hora de conseguir estas tres características. El objetivo de la arquitectura de tres niveles es en separar en niveles de abstracción el esquema de una base de datos. Son tres formas distintas de representar una misma base de datos. Ok, primero va a ser el nivel interno. Es la representación abstracta de la estructura de almacenamiento, proporcionado por el sistema operativo sobre el que se ejecuta el sistema gestor de base de datos. Describe la estructura interna de los ficheros de estructura interna, de registros de almacenamiento, de campos que componen los registros y las formas de acceso, etc. ¿Okay? El siguiente es el nivel conceptual. Eh, Se describe la estructura de todas las bases de datos para una comunidad de usuarios. Todos los de una empresa o una organización, vaya, mediante un esquema conceptual. Este esquema se concentra en describir atributos, entidades, relaciones, operaciones y restricciones entre los usuarios. Ok, el siguiente nivel sería el nivel externo, que se describe en varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que le interesa a un grupo de usuarios. Pues que son usuarios determinados y que oculta a este grupo el resto de la base de datos, vaya el sistema interno. Ok, este es pues es un esquema, se podría decir, que representa cómo está estructurada la arquitectura de base de datos. Primero pues sería, como hemos mencionado, el nivel externo, el nivel conceptual, el nivel interno. Para el nivel externo pues serían los usuarios, vaya. Para el nivel conceptual sería como el diseño de la base de datos, y para el nivel interno sería más que nada el almacenamiento, o sea, los datos que contiene o la información que vaya a contener, vaya. Es válido recalcar que los tres niveles no son más que percepciones de los mismos datos, pero en distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que podemos ver nosotros están a nivel físico. Estos pueden ser guardados en un dispositivo como puede ser un disco o una memoria, etc. No. Ahora el sistema gestor de base de datos. Los modelos nos permiten representar una información de un modo sencillo y con un lenguaje común. Sin embargo, necesitamos de un software que nos permita llevar a cabo e implementar dichos modelos. Este software es el que se le denomina como sistema gestor de base de datos. Ok, el sistema gestor de base de datos es una aplicación que nos permite definir, crear y mantener la base de datos. Este nos proporciona un acceso controlado pues a la misma base de datos, y es una herramienta que sirve de interfaz entre el usuario y la misma base de datos. En el siguiente esquema que aparece en la pantalla, menciona la parte que están de los usuarios, aplicaciones, base de datos y el sistema gestor. Primeramente, la primera capa sería la del usuario, que es más que nada las personas que van a controlar pues esa base de datos, pero de una manera externa. Las aplicaciones, que serían pues más que nada las mismas que son para controlar la base de datos. El sistema gestor, que ahora sí sería pues las aplicaciones un poquito más internas que habría para controlar los datos de la base de datos. Y por último, y la última capa, serían ahora sí los datos que proporcione esa base. Puede ser información distinta, etcétera. Okay. Eh, los objetivos que tiene el sistema gestor de base de datos se pueden resumir en los siguientes tres que tenemos. El primero sería asegurarse de los tres niveles de abstracción, que sería el físico, el lógico y el externo. El siguiente sería el permitir la independencia física y lógica de los datos que tengamos.
Y por último, el ofrecer seguridad de acceso a los datos por parte de usuarios y grupos. Ok, eso sería todo por mi parte y agradezco su visualización.